Hola, bienvenidos a este seminario virtual en el que trataremos de explicar ligeramente un poco las herramientas y técnicas más comunes utilizadas a la hora de gestionar el plazo en la programación de proyectos. Mi nombre es Eduardo Díez y vamos a intentar ejemplificar, incluso con 3 pequeños casos muy sencillos, las herramientas fundamentales. La presentación consiste fundamentalmente en intentar explicar un poquito el funcionamiento de un diagrama Gantt, saber construir un gráfico PER, incluso entender una metodología un poco, digamos, menos conocida, que es el llamado método ROI. Previamente explicaremos los procesos de la gestión de tiempos en la planificación de proyectos. Comenzamos, pues, entonces, explicando un poquito los 6 procesos en los que consiste la gestión de plazos. La gestión del tiempo reúne aquellos procesos necesarios para asegurar el correcto desarrollo del proyecto. Estos procesos, fundamentalmente, se pueden diferenciar 6. Definición de tareas, la secuenciación de actividades, donde estableceremos las relaciones de precedencia o también llamadas prelaciones entre las actividades o tareas que configuran el proyecto, la estimación de los recursos de las actividades, la estimación de la duración de las mismas, donde aquí veremos, por ejemplo, la principal diferenciación entre los 2 métodos que son similares, el PERT y el CPM, en cuanto a la estimación de esta duración por diferentes técnicas estadísticas, y luego el desarrollo del cronograma y el control del mismo. Vamos a ver un poquito más en detalle cada uno de estos procesos. Así, por ejemplo, la definición de tareas consiste en identificar cuáles son las actividades específicas para producir los diferentes entregables que tengamos en el proyecto. La secuenciación de actividades intenta establecer las dependencias entre las mismas, y aquí es donde aparecen las famosas relaciones de precedencia o prelaciones. Entre ellas, dentro de ellas, mejor dicho, se encuentran los 4 tipos que aquí aparecen reflejados. La más común, que es la relación de fin e inicio, es decir, la actividad sucesora o tarea sucesora, en este caso la B, solamente puede comenzar una vez terminada la A. Como digo, es generalmente una de las relaciones de precedencia más comunes. También existe la relación inicio-inicio, en la cual, como se puede ver, las 2 actividades, tanto la precesora como la sucesora, comienzan a la vez. Existe también la relación de fin-fin, que, como su propio nombre indica, la actividad sucesora y predecesora deben acabar en el mismo instante de tiempo. Y luego una un tanto más extraña, que es la relación inicio-fin, en la cual la actividad B sucesora solo puede finalizar una vez haya iniciado la A. Es, por ejemplo, característica de algunos proyectos de desarrollo de software, donde existen actividades cíclicas, de tal manera que la sucesora finaliza dentro de un ciclo cuando se inicia la sucesora. Además, también es común en este tipo de relaciones de precedencia el uso de atrasos o retrasos, lo que más adelante veremos como solapamientos o desplazamientos. Es decir, para que una determinada actividad comience no tiene por qué haber finalizado totalmente su antecesora. Todo esto iremos viéndolo más adelante. Los siguientes 2 procesos es la estimación de los recursos de las actividades, donde se pretende determinar las personas, equipos y material y qué cantidad y cuándo estarán disponibles para desarrollar las actividades o tareas del proyecto, y la estimación de la duración de las tareas. Aquí es muy importante conocer el esfuerzo de trabajo que requiere cada una, la cantidad de recursos que necesitan y la cantidad de periodos o tiempos laborales que requieren. Dentro de esta estimación de la duración de las tareas veremos en las distintas técnicas, bien en el PERT, bien en el ROI, cómo se determinan a través de técnicas estadísticas, aunque también se puede acudir a opiniones de expertos, etc. Por último, los 2 últimos, que hacen referencia a lo que es el desarrollo y control del cronograma del proyecto. El desarrollo es el proceso iterativo que debe determinar las fechas de inicio y finalización de todas las tareas, y que exige que se revisan y se corrijan las posibles desviaciones que tengamos durante la ejecución del mismo, con el fin de que siempre reflejemos con la mayor veracidad posible el nivel de avance del proyecto. Y por último, el control del cronograma, que es la parte del proceso del control integrado de cambios. Tiene ciertas implicaciones, como es saber en todo momento determinar el estado actual
ver qué factores son los que influyen en los posibles cambios en la gestión del plazo, determinar y ser capaces de distinguir el momento en el que el proyecto o algunas de sus actividades requieren cambios o han requerido cambios que nos van a modificar este plazo, y gestionar y saber adecuar dichos cambios con el fin de conseguir los objetivos. Y vamos a empezar ya con lo que son un poquito los conocimientos teóricos de las tres técnicas más comúnmente utilizados. Empezamos por el famoso diagrama Gantt. Este diagrama Gantt es una representación gráfica que procura resolver el problema de la programación de las actividades. Es el típico diagrama más representativo que aparece en los softwares informáticos, como puede ser el Primavera Project Planner, Microsoft Project, etc. Muestra la distribución conforme a un calendario y permite que se pueda seguir el curso de cada actividad. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, en el cual, por ejemplo, aparecen sombreadas en azul aquellas partes de las actividades que han sido terminadas y aparecen en color naranja lo que resta por hacer de dichas actividades. Lo mejor es ver su funcionamiento con un simple ejemplo. Para ello hay que establecer tres reglas básicas a la hora de construir el diagrama Gantt. Primero es dibujar los ejes de tal forma que el eje horizontal será donde se represente la escala temporal que utilicemos, días, semanas, meses, etc. Y en el eje vertical o eje de las IES, las distintas tareas. Primeramente, como digo, se dibujan los ejes. Posteriormente, el segundo paso es representar sobre este diagrama aquellas tareas que no tienen predecesoras, es decir, las iniciales del proyecto, y a continuación dibujar el resto de las tareas. Tenemos un ejemplo muy sencillo de un proyecto que compone las tareas desde la A hasta la H. Esta sería la famosa llamada matriz de prelación de tareas o de relaciones de precedencia, a partir de las cuales hay que construir el diagrama. Como digo, esta primera columna representa el nombre de la tarea o actividad, esta indica sus relaciones de precedencia o predecesoras y esta la duración en función de que sean días, meses, etc. Cuando no aparece ningún subíndice en las tareas predecesoras, se supone que es la relación de precedencia que antes denominábamos más común, de fin-inicio. Y sin embargo, cuando aparece, como por ejemplo aquí, I, quiere decir que es una relación de precedencia inicio-inicio. Así, por ejemplo, siguiendo los pasos que marca la construcción del diagrama, tenemos que primero vamos a dibujar las tareas que no tienen predecesoras, es decir, la A y la C, con una duración de 2 unidades cada una. Aquí aparece representada la A y aquí aparece representada la C. A continuación vemos que la tarea B tiene como predecesora la A y al no indicarse nada es una relación común de fin-inicio, es decir, una vez finalizada la A, comenzaría la B y con 3 unidades de tiempo. Igualmente, la tarea D vemos que tiene como predecesora la C con otra relación fin-inicio 3. A partir de la finalización de C dibujaríamos la D con las 3 unidades temporales. Sin embargo, la E vemos que tiene una relación de precedencia con la D de inicio-inicio, y este más 1 quiere decir que tiene que esperar una unidad de tiempo desde que se inicia la anterior. Es decir, la E empezaría en inicio-inicio con la D más una unidad, empezaría aquí. Y aquí está el total de sus duración, es decir, las 2 unidades. La F estaría con respecto a la B en una relación de precedencia de fin-inicio y con un solapamiento de 1. Como aquí se puede comprobar. Finalmente, la G tendría como predecesoras a la D, la E y la F en la típica relación fin e inicio. La D, la E y la F, la última de ellas finaliza aquí, por lo tanto, la G iniciaría aquí. Y la H tiene una relación fin-fin de 2 unidades. Relación fin-fin con 2 unidades. Por lo tanto, aquí tendríamos la representación del diagrama Gantt con todas las tareas y que determinaría que este proyecto requeriría 10 unidades temporales. Pasamos a continuación con el gráfico PERT, que quizás sea ya incluso más apropiado para realizar los cálculos en cuanto a duración de proyectos, determinar caminos críticos, ver tareas críticas y saber también identificar las holguras existentes entre las tareas. El método PERT constituye una técnica pionera de programación de proyectos en la cual pues, podemos ver todos estos aspectos que comentamos.
tiene una serie de representaciones, una serie de símbolos a la hora de representar lo que se conoce como el grafo PER. En él se representan las tareas o actividades por arcos o flechas, con su nombre en la parte superior. Dichas tareas requieren el uso de recursos y su duración se suele especificar en nomenclatura entre paréntesis después del nombre de la tarea. Voy a sacar el... Aquí iría su duración entre paréntesis. Por otro lado, hay sucesos temporales, es decir, son los vértices del grafo, que no representan ni consumen recursos, ni tienen, no son tareas en sí, simplemente pretenden representar los gráficos, los vértices del grafo. En él veremos después, calcularemos después los tiempos early y los tiempos last, y este número de sucesos es simplemente una correlación. Y por último hay unas actividades ficticias que tampoco consumen ni tiempo ni recursos, tienen duración cero y que simplemente sirven para evitar relaciones simultáneas y que inexistentes entre tareas y que nos permitirán diferenciar tareas en paralelo a la hora de realizar el grafo. Los tipos de relaciones que podemos ver en el PER son la típica relación lineal, relaciones convergentes, donde dos o más tareas convergen a otra, relaciones divergentes, donde de una tarea salen, de un suceso temporal salen dos tareas, y relaciones convergentes divergentes. La estimación de la duración de las tareas que sigue el método PERT está basado en el cálculo a través de esta fórmula, donde la duración de la tarea se estima a partir de una duración o una estimación de duración optimista, otra más probable y otra pesimista. Digamos que el PERT, a la hora de calcular esta duración, puede tomar determinadas variables estadísticas, más bien basándose en este tipo de estimaciones aleatorias. El método CPM, Critical Path Method, es exactamente el mismo, aunque se originaron en sitios e incluso en épocas ligeramente distintas, y la nomenclatura y la forma de operar es exactamente igual. Simplemente el CPM, esta duración, estima otra forma de calcularla, otras varias formas de calcularla. Las consideraciones o las características más importantes de los grafos PER pues son que los tiempos early y last de los sucesos representan el tiempo mínimo y máximo para ellos, para ese suceso en cuestión. Como veremos en el ejemplo, los tiempos early se calculan siempre de izquierda a derecha en el grafo, mientras que los tiempos last se obtienen inversamente, una vez obtenido de izquierda a derecha. Algunas características fundamentales es que el suceso inicial tiene un tiempo early y un tiempo last, que nos va a servir como comprobación este tiempo last, que sea igual a 0, y el suceso final tiene la importancia, como es lógico, de que el tiempo early y el tiempo last van a marcar lo que es la duración del proyecto. También podemos, a través del gráfico PER, ver las holguras, que pueden ser de suceso, last, early, total de una actividad, es decir, la holgura total nos va a marcar el tiempo, el número de unidades temporales que se puede retrasar esa actividad sin que afecte a la duración del proyecto. La holgura libre de una actividad nos va a marcar también lo mismo, solo que la parte de la holgura total, la parte de la holgura es una parte de la holgura total una vez que todas hayan empezado en el early. Y por último, la holgura independiente de una actividad. Esta siempre puede ser incluso hasta negativa y siempre va a ser menor o igual que la libre de una actividad. Lo mejor, ya que todo esto a veces es un poco un juego de palabras complicado, es verlo a través de un ejemplo. Primeramente vamos a definir lo que es el camino crítico, que se obtiene uniendo todas las actividades críticas, que van desde el suceso inicio hasta el suceso final del proyecto. ¿Qué son actividades críticas? Son aquellas que tienen las tareas que tienen entre ellas sucesos donde su tiempo early y su tiempo last es igual, es decir, van a tener una holgura total nula. Este es el camino que resulta esencial para efectuar el control del proyecto, ya que cualquier retraso en estas actividades críticas va a suponer un retraso en la duración total del proyecto. En el grafo PERT, además, pueden existir más de un camino crítico, como vamos a ver en el ejemplo, y a partir de él se puede ver el calendario de ejecución, donde la fecha de comienzo más temprana, siempre para actividades, calendario de ejecución de la actividad, la fecha de comienzo más temprana de una actividad la marca el early de su suceso inicial, de donde parte la actividad, es decir, la flecha o el arco. La fecha de comienzo más tardío es el early más la holgura total de la tarea. La fecha de finalización, el early del suceso inicio de esa actividad más su duración.
y la fecha de finalización más tardía, el last del suceso final. Como digo, vamos a verlo todo mejor a través del siguiente ejemplo. Tenemos un proyecto con actividades de la A a la G, con sus predecesoras y con su duración en días. Y a partir de esta matriz de prelaciones vamos a calcular la duración estimada del proyecto y vamos a realizar el diagrama PERT teniendo en cuenta que estos representarán las flechas o arcos, los sucesos, etc. Así podríamos llegar a la siguiente solución. Vemos las tareas que no tienen predecesoras, es decir, el suceso inicio con un tiempo early de 0, entre paréntesis la duración de las tareas. 6 para la A, 9 para la B y 5 para la C. Continuamos con la D, que por ejemplo tiene como predecesoras a la B y a la A. La E tendría a la A y a la C. Por eso es importante la utilización en este caso de estas tareas ficticias, porque si no, al D tener como predecesoras a y B y E tener como predecesoras a y C, podría darse el caso de representar así. Con lo cual no sabríamos distinguir entre B y A si no metiéramos esta tarea ficticia de duración 0. Siguiendo con el mismo proceso, la tarea G tendría como predecesoras a D y F, F a E, siguiendo la matriz de prelaciones vista anteriormente. Las duraciones. Por lo tanto, vamos a proceder a calcular ahora los tiempos, siempre empezando desde el suceso inicio 0. Los tiempos early, los representados en el diagrama en un color más claro, amarillo, se calculan de izquierda a derecha, de tal manera que a donde lleguen todas las actividades se coja la suma mayor entre el tiempo early del suceso inicio del que nacen más su duración. Es decir, por ejemplo, aquí solo llega una, 0, más la duración 6, 6, no hay otra opción. Sin embargo, a esta ya llegan 2, llegaría la ficticia 1 y la B. Por lo tanto, por este lado sumaríamos 6 más ficticia 1, 0, mientras que por el otro lado sumaríamos 0 más 9, 9, y pondremos siempre la mayor, el máximo, 9. Lo mismo sucede con el suceso 3, llegan 2 flechas, ficticia 2, tiempo early 6 más duración 0, o C, tiempo early 0 más 5, 5, entre 5 y 6 el máximo es 6, colocaríamos 6. Repitiendo todo este proceso, 6 y 7, 13, solo llega una, 15 y 8, 23, solo llega una, y 23 y 12, 35, solo llega una. El tiempo early del suceso final sería 35, que tiene que ser el tiempo last, que sería lo que marca la duración total del proyecto. Para calcular los tiempos last operamos a la inversa, es decir, vamos desde la derecha hacia la izquierda, de tal manera que a donde llegan los sucesos con más de una actividad hay que considerar los mínimos, es decir, 35 menos 12 solo llega una, 23. 23 menos 8 solo se inicia una, 15. 23 menos 10, 13. Solo se origina una, 13 menos 7, 6. Sin embargo, aquí se originan dos, 6 menos 0, 6 y 15 menos 0, 15. Como hemos dicho, en este caso hay que poner el mínimo, 6. Y en este caso, para el suceso inicio, nos tiene que salir aquí un 0 como comprobación. 15 menos 9, 6, 6 menos 5, 1 y 6 menos 6, 0. Por lo tanto, el mínimo sería 0. Es decir, en definitiva, tendríamos que este proyecto duraría 35 días y los caminos críticos son aquellos compuestos por las tareas críticas. Es decir, en este caso existen dos, C, E, F y G. Todas ellas tareas entre sucesos donde la holgura total del suceso es 0. O también A, la tarea crítica, F2, E, F y G. Cualquier retraso en la ejecución de las tareas E, F o G supondrá un retraso en los 35 días de la duración del proyecto. Y por último vamos a ver el método ROI, que es quizás un poco menos conocido, pero que básicamente se trata exactamente igual y que tiene una ventaja que comentaremos a continuación que el método PERT visto hasta ahora. En él, digamos que cambian las representaciones, es decir, aquí las tareas o actividades se representan a través de un cuadrado, de tal manera que en la parte superior se suele representar el nombre de la tarea,
lo que sería A, B, C, etcétera, la duración de la misma y luego el tiempo mínimo y el tiempo máximo. En este caso, las actividades representadas por cuadrados son los vértices del grafo ROI. Por otro lado, en este caso, las prelaciones se marcan a través de los arcos o flechas y muestran el orden en el que deben ejecutarse las tareas. Son prácticamente muy similares. Las características del método ROI es que la actividad principio es ficticia y precede a todas las demás, y la fin es la última y también es ficticia y es la que sigue a todos los demás. Simplemente sirven estas tareas principio y fin para cerrar el grafo. Cada flecha muestra un número que es el tiempo desde el inicio de la tarea del vértice de origen hasta que puede iniciarse la tarea a la que llega. Y lo importante es que aquí, aparte de la duración de la tarea, se puede incluir el solapamiento o el desplazamiento. Es decir, el tiempo que puede transcurrir desde que finaliza una hasta que empieza la siguiente, o al revés, el tiempo que puede transcurrir, es decir, que una no tenga que terminar para que empiece la otra. Así, vemos que hay cierto paralelismo con el grafo PER y el método ROI. Los tiempos mínimo y máximo de actividades miden las fechas más tempranas y más tardías en las que pueden comenzar la tarea. Igual que en el grafo PER, los tiempos mínimos se calculan de izquierda a derecha, mientras que los máximos se obtienen de derecha a izquierda. E igual que en el otro lado, el tiempo mínimo y el tiempo máximo serán 0 en la actividad inicio y serán la duración del proyecto en la actividad final. Las holguras de la actividad, nuevamente la total, en este caso se representa en el cuadrado con el tiempo máximo menos el tiempo mínimo, y la libre, que representa el tiempo mínimo más pequeño de las tareas posteriores a la que llega, menos el tiempo mínimo más la duración de la tarea. El calendario de ejecución vuelve a representarse como la fecha de comienzo más temprana para una tarea es el tiempo mínimo, la más tardía viene representada por el tiempo máximo, la finalización más temprana, el tiempo mínimo más la duración de la propia tarea, y la finalización más tardía, el tiempo máximo más la duración de la propia tarea. Aquí tratamos el tema, o se explica el tema que hablábamos y que es posiblemente la ventaja que representa el método ROI, ya que a la hora de su representación gráfica permite que sobre el arco o la flecha no solo se represente la duración de la tarea, sino que se represente el solapamiento entre A y B a la hora de calcular. Es decir, aquí se representa que la tarea A dura 4 unidades, pero que la tarea B puede empezar 3 unidades antes de que finalice A. Nuevamente, y ya para finalizar, vamos a ver el ejemplo. Tenemos un proyecto con estas tareas, con estas relaciones de precedencia y con estas duraciones. Y con ello vamos a calcular la duración a través del grafo ROI. Vemos que A y B no tienen ninguna predecesora. Este es el suceso inicio ficticio y estas son A y B. Aquí se representa, en este caso, este ejemplo no presenta ningún solapamiento ni ningún desplazamiento entre las actividades, por lo tanto, encima de las flechas siempre van a ir en las duraciones de las actividades desde las que nacen, es decir, A, 2, 2, 2, B tiene 3 de duración, 3, 3, etc. Entonces vemos que A y B no tienen predecesoras, vemos que C y D tienen como predecesora a la A, es decir, C y D tienen como predecesoras a la A de duración 2, y de esta manera vamos construyendo el grafo de todos. La E tendría a la B y la C, y la F a la B, C y D. Es decir, B, C y D a la F y C y B a la E. La H, predecesora a la E, la G, predecesora a la F, la J, predecesora a la F, la I, predecesoras J y G, y por último cerraríamos el grafo con la otra actividad ficticia que sirve simplemente para cerrar el grafo, con la duración de I2 y con la duración de H2. Entonces el proceso para el cálculo es el mismo. Empezamos con el tiempo mínimo en este caso. 0, 0, 0. 0 más 2, 2. 0 más 2, 2. En este caso nuevamente tenemos que en este camino escoger el máximo cuando confluyan más de una. 2 más 8, 10. 2 más 7, 9. 0 más 3, 3. El máximo es 10. Aquí tendríamos 7 más 2, 9. O 0 más 3, 3. 9. En este caso solo hay una, 9 más 3, 12. En este caso solo hay una, 10 más 9, 19. 10 más 9, 19. En este caso, 19 más 10, 29. Y 19 más 8, 27. Se pone el máximo, 19 más 10, 29.
Y, por último, tendríamos 29 más 2, 31, o 12 más 2, 14. Escogemos el máximo, 31. Con lo que vemos que la duración de este proyecto serían 31 días. Inversamente, para volver hacia atrás, nuevamente nos desplazamos de derecha a izquierda, e igual que antes, ahora vamos cogiendo los mínimos, y cuando confluya más de una actividad, escogeremos la suma mínima. 31 menos 2, 29. 31 menos 2, 29. 29 menos 8, 21. Y 29 menos 10, 19. Aquí tendríamos confluencia, por lo tanto, 19 menos 9, 10, o 21 menos 9, 12. El mínimo es 10, por lo tanto, cogemos 10. 10 menos 8, 2, no hay confluencia. 10 menos 7, 3, no hay confluencia. Aquí, 26 menos 7, 19. Tendríamos confluencia menor, 10 menos 7, 3. 2 menos 2, 0, o 3 menos 2, 1, la mínima, 0. 10 menos 3, 7, o 26 menos 3, 23. 10 menos 3, 7. Y por último, como comprobación, también nos tendría que salir 0 en el suceso inicio. Con esto damos por concluida este seminario. Vamos ahora a desconectar unos minutos para que podáis descargaros la presentación, donde se ve mucho más claramente y es mucho menos engorroso de hablar estas tres técnicas, que en realidad son muy sencillas. Ahora en un momento volvemos, por si tenemos tiempo, pues, y si tenéis alguna pregunta, pues intentar responderlas en breve. Hasta luego.